Bien, a nombre de DESCO le damos la bienvenida a todos y a todas a este martes de coyuntura. Hemos estado viendo los temas relacionados a la coyuntura electoral. Anteriormente se habló lo relacionado a Lima Metropolitana, también a lo que es la región sur, la región centro, y ahora toca el turno a la región oriente. En esta oportunidad, en este martes de coyuntura que corresponde a este martes 20 de septiembre de 2022, vamos a hablar sobre las elecciones 2022 y la macrorregión Oriente. En esta oportunidad tenemos la presencia de Chuar Velázquez y también de Roger Grandes. Entonces vamos a iniciar de una vez dándole la bienvenida otra vez a todos y a todas, y sobre todo también a Chuar Velázquez, que nos va a exponer sobre la coyuntura electoral. Chuar Velázquez es bachiller en filosofía por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es magíster en gobierno de las organizaciones por la Universidad de Piura, embajador de American for Indian Opportunity USA, investigador de pueblos indígenas, Estado y empresas, y ha sido asesor de proyectos del grupo AJE y fue coordinador técnico de plan postpetróleo o plan de cierre de brechas pueblos afectados por la actividad petrolera en Loreto, ¿no? Y también se ha desempeñado como coordinador técnico regional del Comando COVID-19 indígena de Loreto y es presidente fundador de la Cámara de Comercio y los Pueblos Indígenas del Perú. Bienvenido, Chuari, y escuchamos tu exposición. Muchas gracias a DESCO, muchas gracias a todos los organizadores y también saludar a los asistentes por la cordial invitación. Efectivamente, yo soy del pueblo indígena Awajún Wampis, del departamento de Amazonas, y actualmente estoy en Bagua Chica, de modo que estoy siguiendo de cerca la campaña política que se está viviendo en nuestra región. En Amazonas, como todos sabemos, la región Amazonas es una de las 11 regiones amazónicas propiamente que tenemos. Y un elemento que hay que considerar en este escenario político es la distancia geográfica, la ubicación del departamento. Tenemos una región con una geografía muy compleja. La zona del norte, por ejemplo, la provincia de Condorcanqui, de donde yo vengo, es una zona 80% indígenas Awajún Wampis, un 20% mestizos, y la zona sur, como la provincia de Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, son provincias netamente ceja de selva y, digamos, sierra, la zona de Chachapoyas. Y la zona de Bagua Chica y Bagua Grande, o la provincia de Utcubamba y la provincia de Bagua Capital, es una región de clima seco, clima árido. De modo que tenemos a nivel de geografía y a nivel de clima la zona norte, digamos, tropical, selva tropical, de que va desde 300 metros sobre nivel del mar hasta 1000 metros, y la zona árida, la provincia de Bagua y la provincia de Utcubamba, una zona árida que está entre los 400 a 600 metros sobre el nivel del mar, y la zona de sierra, que es Chachapoya, estamos hablando de 2.800. Y la provincia de Rodríguez de Mendoza, que es ceja de selva, estamos hablando de 1.500 metros sobre el nivel del mar. De modo que la geografía y el clima en Amazonas tenemos una variedad de escenarios en ese sentido, y esto influye mucho en el electorado. Por ejemplo, la zona norte, provincia de Condorcanqui, donde hay indígenas, es una zona que tiene un arraigo cultural y por lo tanto es tendente o tiende a elegir candidatos, digamos, que sean más amigables, que sean candidatos que oferten más cosas, más que propuestas. Es una provincia, digamos, emocional en ese sentido. Mientras que la zona sur, la provincia de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, es una zona fría, fría, y por lo tanto el electorado, por lo que he podido ver, es un electorado que se fija más en los planes de gobierno, mientras que en el norte tenemos un electorado
más amigo de, digamos, digamos, cercano, más que de las propuestas de la situación del momento y la zona sur, un electorado que mira más las propuestas. Y esta diversidad, digamos, de lectura y de empatía hacia lo político y los políticos en nuestra región influye mucho a la hora de votar, porque generalmente no se sabe a ciencia cierta quién va a ser, por ejemplo, actualmente el ganador. Todas las encuestas apuntan de que van a haber tres partidos que van a hacer la pelea. El primer partido es un movimiento regional, se llama GH, Sentimiento Amazonense, cuyo fundador es un empresario de Amazonas, pero es un movimiento regional. Y el otro es un movimiento que se llama Victoria Amazonense, que es fundado por un ex congresista, que es Vázquez Tan, Javier Vázquez Tan, que a su vez fue alcalde de una de las provincias de esta región. Y el otro partido es Renovación Popular, este partido nacional que antes era Solidaridad Nacional y actualmente es Renovación Popular. Entonces tenemos tres partidos en el que la mayoría de las encuestas y las redes sociales apuntan que la pelea va a ser en tres grupos. Pero a estas alturas no hay todavía un candidato líder, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque influye mucho la geografía, influye mucho los enfoques, las miradas y evidentemente los celos y los partidismos del electorado. Ahora, Amazonas, además de tener una geografía y una población diversa y unos candidatos, digamos, no tan morales en la línea de, por ejemplo, el partido Sentimiento Amazonense, cuyo fundador es un empresario, tiene más de 19 denuncias de narcotráfico. De hecho, es un candidato que ya ha estado en la investigación del Congreso, porque este señor ya fue gobernador regional en una gestión anterior y tiene fama acá en Amazonas de ser empresas, tener empresas de fachada y más bien hacer negocios que provienen del narcotráfico. Y esto puede ser real en la línea de que, por ejemplo, la zona norte de la región Amazonas, los últimos 10 años se ha incrementado la producción de la coca, especialmente la maceración de la hoja de coca, no solo el sembrío, sino sobre todo el derivado. Y el otro candidato, Victoria Amazonense, de este ex congresista, tiene denuncias cuando él fue autoridad hace un poco más de 10 años, tiene denuncias de asesinato, de haber asesinado, de haber enviado a asesinar, esa es la acusación a uno de sus regidores por un problema de obras, etcétera, etcétera. Y el candidato de Renovación Popular tiene, digamos, la mochila de que el actual gobernador, que no sé si ustedes han visto de Amazonas, salió en el otro día en el diario El Correo, que tiene denuncias por violación. Entonces, los tres candidatos que están encabezando las encuestas en nuestra región, todos tienen, digamos, problemas de tipo legales, morales, y esto nos habla pues también de la complejidad que está viviendo la región Amazonas. Yo hablé hace un momento cuando cuando inicié mi intervención, el tema de la distancia. Puede ser que Amazonas, como es una región también límite, fronteriza, muchas veces los aparatos centrales no ejercen el suficiente control. Eso es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en las múltiples denuncias de las comunidades y también de zonas rurales de corrupción, obras no terminadas, etcétera, etcétera. Pero las autoridades como la Contraloría y otras entidades no tienen mayor presencia en Amazonas, de modo que somos una región relativamente desierta en términos de inclusión en la toma de decisiones del Estado. Y esto es caldo de cultivo para movimientos regionales o candidatos con serias acusaciones.
y tenemos un electorado complejo, con una geografía compleja, donde, por ejemplo, los medios de comunicación como la internet, el teléfono, no llega lo suficientemente, no llega suficientemente a los rincones de las zonas más alejadas. Por ejemplo, tenemos comunidades indígenas en la zona de Condorcanqui, en el que hay que viajar 10, 14, 15 horas por río y ahí no hay internet, no hay teléfono y esa población es manipulable por un candidato o candidata que no necesariamente tiene los mejores créditos. Entonces, tenemos en este momento tres candidatos que están liderando un electorado complejo, una geografía diversa y donde vemos a una región semidesértica respecto a las decisiones. Esto para nosotros muy complicado porque nos habla de un escenario incierto. No sabemos qué va a pasar el 2 de octubre. Lo más probable es que entremos a tres candidatos están peleando, digamos, en las encuestas, pero todo apunta a que tenemos una población que no tiene muchas esperanzas, es lo que yo he podido ver. Cuando he viajado a Condorcanqui recientemente, he estado en Chachapoyas, en Rodríguez de Mendoza. Amazonas tiene 7 provincias y he estado recorriendo por lo menos 4 las últimas 2 semanas. Hemos visto que si bien hay 3 candidatos que están liderando, como tienen esta mochila de problemas legales y éticos, como que la gente no tiene mayor esperanza en que este 2 de octubre se vea realmente un cambio en la población. Entonces, esto es un factor que hay que mirar en nuestra región y yo creo que esto no escapa, por supuesto, como todos sabemos, de la realidad nacional a nivel de Lima, a nivel del Poder Ejecutivo. Estamos viviendo en Amazonas una situación compleja, una situación diversa, pero donde queremos, ojalá, y esa es la esperanza, que existan nuevos cuadros. Actualmente tenemos candidatos jóvenes que sí prometen, pero estos no son populares, no tienen los recursos, no tienen, digamos, toda la plataforma a nivel de infraestructura que podría tener un candidato, por ejemplo, con 19 denuncias por narcotráfico o un excongresista que ya fue autoridad y que tiene los recursos. Si bien es cierto, tenemos candidatos jóvenes muy buenos, estos no tienen la suficiente pegada, como se dice, por una serie de factores. Y para ir concluyendo esta intervención, el electorado, como sabemos, no se fija mucho en general por los planes de gobierno, sino por el día a día. La gente aquí, afligido por las necesidades, muchas veces se deja llevar por las emociones, por el que qué me van a dar si es que apoyo a un candidato o a otro candidato. Y ese es uno de los elementos que está jugando muchísimo en la región Amazonas y imagino que también en otras regiones, no conozco, pero tenemos un escenario bien complejo socialmente y políticamente bien especial, por llamarlo así, y una ciudadanía amazonense que no tiene muchas esperanzas. Sin embargo, en el acto real, en el acto cotidiano de la campaña, tenemos tres partidos, dos movimientos regionales y un partido nacional que están encabezando. Y a estas alturas, ya para cerrar las campañas, y digamos, la pelea es aún más dura, porque estamos viendo campañas en redes de comunicación como el Facebook, ataques por acá, denuncias por acá, inventos por acá. Y esto, por supuesto, si bien es cierto, parte de toda campaña, percibimos que la ciudadanía no tiene como decir, no está poniendo su confianza en el nuevo escenario. Y esto es lamentable porque seguramente podríamos tener una gestión más de lo mismo, con robos, con denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es preocupante. Sin embargo, hay luces de esperanza en estos candidatos jóvenes que hemos visto. Por ejemplo, hay un partido regional que se llama El Gallo, Partido El Gallo. Tenemos un ingeniero que parece que promete, pero creo que no va a llegar
digamos, no está, digamos, entre los tres primeros. Sin embargo, así tenemos, incluso en las alcaldías distritales y provinciales, posibilidades de nuevos cuadros políticos en nuestra región. Este es el escenario que tenemos. Si hay preguntas, encantado de compartirlas con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Chuar, por tu participación y tu exposición. A ver si es el momento de las preguntas o los comentarios. Ahí veo que Pilar Arroyo ha levantado la mano. Pilar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Primero, Sí, te escuchamos. agradecer a Shuar por la exposición. Y yo tengo dos preguntas. Una es, él ha mencionado la presencia del narcotráfico en las elecciones, pero tengo entendido que hoy en esa zona hay un avance importante de la minería ilegal. Quisiera que me comente si alguno de los tres que tienen posibilidades tiene vínculos o está siendo financiado por este sector. Y lo segundo es, si brevemente me puede señalar qué demandas principales de esa zona están siendo asumidas por los candidatos. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por la pregunta. Efectivamente, la minería en los últimos 15 años, al igual que el narcotráfico, aunque la minería artesanal siempre ha estado, por ejemplo, en la cordillera del Cóndor, en el distrito del Cenepa y el distrito del Río Santiago, en la provincia fronteriza de Condorcanqui, la minería artesanal se ha trabajado hace muchos años, pero los últimos 15, 10 años, al igual que el narcotráfico, se ha incrementado y los últimos 5 años, el río Cenepa, por ejemplo, ha estado invadido por mineros ilegales. No cabe duda que en los candidatos distritales, en el caso del Cenepa y en la provincia de Condorcanqui, sí hay influencia de la minería ilegal. No tengo yo las evidencias en este momento, pero escuchamos, ¿no? De la población misma que dice que tal minero financia tal candidato. Se cuida muchísimo porque la minería ilegal evidentemente no está permitido, no está permitida esa actividad en esa zona porque es una zona ecológicamente diversa y muy rica. Y es por eso que hay mucho silencio, pero por debajo de la mesa los rumores, los comentarios del electorado y de la población dicen que por supuesto la minería está influyendo. Sin embargo, si podemos hacer una comparación, si bien la minería en boca del electorado y en boca de la población hay o tiene influencia, lo que sí vemos a todas luces es la influencia clara y contundente del narcotráfico. Lo digo porque en la provincia de Condorcanqui, donde además de la minería se ha incrementado el narcotráfico, recientemente han detenido al hermano del actual alcalde de la provincia, que es del partido Sentimiento Amazonense, cuyo fundador tiene cerca de 19 denuncias de narcotráfico. Entonces, al hermano del alcalde de la provincia de Condorcanqui lo han detenido. Bueno, el año pasado fue detenido porque estaba transportando como 40 kilos de PVC en la carretera que une Condorcanqui con Bagua. Y recientemente ha habido la información de que este señor nuevamente ha sido detenido. Yo no sé si por la misma razón inicial o por alguna otra causa. Entonces, esto nos da elementos de prueba y cuando ustedes si entran a las redes pueden investigar la influencia del narcotráfico o la presencia en Condorcanqui y van a tener los elementos. Pero percibimos y vemos claramente de que el narcotráfico sí está interviniendo evidentemente también de la minería, pero si en términos de proporciones notamos claramente la presencia del narcotráfico. No solo en ese partido, yo creo que esto se ha inmiscuido en todos los sectores del aparato estatal y por supuesto del aparato del sector privado. Lo privado pasa a lo público, en este caso en las campañas electorales. Y lo otro, en el tema de la otra consulta, creo que ya me olvidé cuál era la segunda pregunta.
las demandas que están siendo asumidas Ah, por los candidatos, las demandas más ok. importantes de la zona. Mire, el electorado exige sobre todo desarrollo de la infraestructura. Amazonas, por su complejidad geográfica, no hay una conectividad que pueda interconectar a todas las provincias. Es por eso que económicamente también somos una región que no está, digamos, avanzando en términos de desarrollo económico, porque el problema de la infraestructura, y no solo de carreteras, por supuesto, en ciertos sectores, sino también de conectividad telefónica y celular, ¿no? O sea, todo el tema de la Internet. Condorcanqui y los distritos más alejados de Chachapoyas, por ejemplo, la zona ya Sierra, estamos hablando de cerca de 3.000 metros, 3.500 sobre nivel del mar, tenemos problemas de conectividad no solo terrestre, sino telefónica y la Internet. Y yo lo que he podido ver en las demandas de los candidatos, perdón, de los electores es desarrollo de la infraestructura, mayor conectividad virtual, online, y por supuesto la apuesta por un desarrollo. Ahora, el desarrollo basado depende también en qué sector. Por ejemplo, Chachapoyas es muy conocido por la actividad económica del turismo, porque recordemos que hay esta cuela y el turismo es uno de los elementos más importantes que tenemos en nuestra región. Pero ese es Chachapoyas. Y la zona de Rodríguez de Mendoza es una provincia netamente cafetalera. Sin embargo, el café que nosotros exportamos al Perú y al mundo todavía está en su fase primaria. Tenemos empresas como los Huancaruna que tienen su oficina acá de la marca Altomayo, pero simplemente son almacenes, es decir, compran la materia prima y ellos son los que los procesan y ya los venden, lo exportan en un segundo y tercer nivel. Es decir, somos todavía una región proveedora de materias primas y es por eso que la población exige también y lo que pide también es cómo apostar por un crecimiento económico. La provincia de Utcubamba, la provincia de Luya y Lamot, que es una zona de sierra, por llamarlo así, también son provincias productoras de ganado y de leche. Sin embargo, no competimos con Cajamarca, ¿no? Cajamarca sí es productora de leche. Entonces, pero la zona indígena, Condorcanqui, la zona de Bagua, capital, distrito de Chiriaco, es una zona que no tiene mayor productividad más que el cacao. Y el cacao en los últimos años ha tenido un golpe duro basado en el cadmio. Ustedes saben que el cadmio es este mineral producto de las tierras ácidas. Entonces, el 60% de la población indígena del distrito de Chiriaco en la provincia de Bagua y la provincia de Condorcanqui con sus dos distritos, Cenepa y Santiago, 60% de esa población han sido productores los últimos 10 años de cacao. Sin embargo, el cadmio les ha jugado una mala pasada y actualmente no tienen una actividad claramente identificada. Y es por eso que son, digamos, tendibles a caer en el narcotráfico, a caer en la minería ilegal. Por ejemplo, hay comunidades abajún que alquilan sus territorios para la siembra de coca en la provincia, en el distrito de Cenepa y en el distrito de Nieva, en la provincia de Condorcanqui. Entonces, la preocupación por el desarrollo económico es uno de los factores y lo que he podido ver en los planes de gobierno, esto si bien se menciona que sí van a apostar, no existe una propuesta claramente sobre cómo sacar a Amazonas, digamos, de esta postración. Estamos invadidos de minería ilegal, de narcotráfico y de alguna manera de una ineficacia o incapacidad para gobernar y sacar adelante las cosas. Sin embargo, noto y notamos una presencia, digamos, preliminar, pero importante, de gente que quiere hacer bien las cosas, pero ya he mencionado que estos candidatos, tanto que están en distritos, provincias y a la región, pues no están coludidos aparentemente con la corrupción y no tienen los recursos suficientes. Y hemos dicho que Amazonas es un electorado que más tiende, digamos, a la simpatía, a las cosas y que te van a dar y los negocios por debajo de la mesa. Y eso hace aún más complicado políticamente para Amazonas los próximos años. Sin embargo, confiamos de que esto es un proceso
y esperemos que próximamente tengamos nuevos cuadros políticos que permitan a nuestra región superar sus problemas. Somos una región bien diversa, pero a su vez con enormes oportunidades. Pero creo que los políticos no han sabido ver eso, o en todo caso lo han visto, pero intencionalmente, por lo menos los que llegan y han llegado los últimos años al poder, no lo han visto como una oportunidad para ayudar a nuestra región. Porque si no, con el café, con Cuelap, que es para mí el segundo Machu Picchu del Perú, ya hoy día estuviéramos en mejores posiciones. Y esto evidentemente no está ocurriendo. Y con la diversidad que tenemos en la zona fronteriza donde hay indígenas, seríamos pues una de las regiones, digamos, más rescatables, por llamarlo así, pero esto en las estadísticas no está ocurriendo por el momento. Bien, gracias, Shuar. ¿Hay alguna otra participación? Pues sabemos que estás con algunas complicaciones de tiempo, a ver si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario final. No estoy viendo si alguien ha levantado la mano, así que si quien quiera participar, por favor hágalo de frente porque no estoy viendo la pantalla completa. Entonces, aprovechando de que todavía no se anima alguien, quería yo también comentar este tema me preocupó esto que digas que es una población sin esperanzas, ¿no? O sea, cómo este proceso electoral no les brinda, digamos, alguna esperanza a la población de Amazonas, ¿no? Y ahí, digamos, y con la pregunta que hacía Pilar también, ¿cuál sería estas demandas que la población considera que es urgente que tenga que ser resuelta por el gobernador regional, ¿no? Eso nomás. Sí, para efectos de la actual campaña, como decía, percibimos un electorado que no dice, ok, tal candidato es el que nos va a realmente solucionar. Simplemente es como decir, son los mismos y bueno, están entre los tres primeros y bueno, y vamos a ver. Eso es lo que escuchamos. No es no es un electorado que dice tal candidato. No dicen eso, sino ok, son tres candidatos y bueno, y vamos a ver qué sucede el 2 de octubre. Entonces, y esto nos habla pues de que tenemos un electorado. ¿Por qué? Porque los dos movimientos regionales ya han sido autoridades y el Partido Nacional Renovación Popular con su candidato Roger Guevara tiene la mochila del actual gobernador que tiene denuncias de violación. Entonces, es casi lo mismo. Sin embargo, falta todavía, creo que 15 días. Vamos a ver qué ocurre. Pero yo que he estado visitando las provincias, tenemos pues una población con estas características. Pero yo creo que no hay que ser fatalistas, por eso hablo mucho de estos otros candidatos que he visto, por ejemplo, el Partido del Gallo aquí en Amazonas, que es un buen candidato, pero parece que no va a llegar al poder, por lo menos por esta vez. Y así hay otros candidatos distritales en provincias jóvenes que creo que ellos van a ir construyendo una manera diferente de hacer política. En todo caso, en Amazonas esperamos que así sea. Bien, gracias, Shuar. No sé si hay otra participación, otra pregunta. Si no es así, agradecemos tu participación y la disposición del tiempo para poder presentarnos un poco la situación, cómo está la coyuntura electoral en la región Amazonas. Entonces, gracias, Shuar, por tu participación. Muchas gracias a Desco y a todo el equipo técnico que está apoyando y, por supuesto, a la audiencia. Muy buenos días. Nos vemos para otra ocasión. Muchas gracias por tu intervención. Adiós. Gracias, Joa. Y ahora es el turno también para seguir con este martes de coyuntura, la participación de Roger Grandes. Él es economista, ha sido paz decano del Colegio Economista de Loreto
y director fundador del Instituto de Desarrollo Socioeconómico Prospectiva Amazónica. Tiene publicados desde 2006 al 2007 797 artículos en materia económica, social y financiera sobre la realidad y coyuntura de Loreto y Amazonía. Y este 2022 destaca su estudio Agenda Social de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, la combinación del libro Petróleo Loreto 1970-2022, que va a ser publicado prontamente, y la elaboración de 2 trabajos de investigación. Uno es Descentralización Fiscal, experiencia de 20 años en Loreto, y propuesta de políticas públicas para el desarrollo de Loreto al 2040 desde adentro y del interior. Entonces, bienvenido también, Roger. Tienes una presentación, así que te escuchamos, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, unido con todos. Bueno, ya hemos conocido a Joao Velázquez, hemos visto su departamento, el departamento de Amazonas, y ahora vamos haciendo un viaje imaginario a Loreto, ¿no? Loreto, por su extensión, tiene 368.000 kilómetros cuadrados, es el departamento más grande, más rico y más biodiverso del Perú. Abarca más o menos el 28-29% del territorio nacional, ¿no? Comparando con los demás departamentos, de Tumbes hasta Tacna es 25%, para que tengan una idea. Entonces, cuando tú comparas el departamento de Loreto en su extensión, vas a ver que desde Tumbes hasta Tacna, en los 10 departamentos en el litoral de la costa, es 25% más grande, ¿no? Al interior encontramos una biodiversidad enorme, ¿no? Está potencialmente el petróleo, potencialmente también el turismo, ¿no? Y la riqueza que hay con respecto a sus recursos naturales, sobre todo el tema de la biodiversidad y sobre todo el tema del aguaje, que tiene más o menos unos 5 millones de hectáreas. Pero al interior también encontramos una multiculturalidad, tenemos 28 lenguas originales nativas, ¿no? Y la otra panorama que tenemos es justamente la densidad poblacional, que es 2.4 kilómetros por habitantes en el territorio. O sea, te das cuenta que es enorme, es disperso, es mega diverso, pero también tiene riqueza natural, pero también envuelve pobreza absoluta, ¿no? Entonces, cuando miramos la extensión territorial, nos impresiona porque es más o menos como, como el país de Alemania, ¿no? El tamaño de Alemania. Entonces vas a encontrar que contrasta realmente cómo es que ha ido evolucionando su desarrollo. Ahora, vamos a mirar el panorama de Loreto con Alonso. La primera lámina, Olvina. La siguiente lámina. Bien, hemos hecho una comparación respecto al tema de Piura. Hemos visto el tema de Piura con Loreto, ¿no? Piura, chiquito, en realidad es uno de los 10 departamentos que están en la costa, en el litoral de la costa, pero presupuestalmente Piura tiene el doble de presupuesto respecto al nacional. O sea, te das cuenta de que electoralmente Loreto es 2.8%, no participa más en estos últimos años, no se ha mantenido ahí 2.8%, y eso tiene que ver mucho con el tema presupuestal, ¿no? La torta presupuestal relacionada con la torta y la participación electoral. Cuando miramos, por ejemplo, el caso de la torta empresarial, miramos que al 2022, al el mes de agosto del 2022, encontramos y comparamos con Piura, que es chiquito en realidad, miramos de que Piura tiene el doble de presupuesto por toda fuente respecto a Loreto. ¿Cuánto tiene? Yo sé que hace poco Loreto tiene 5.000 millones de soles en gastos corrientes, gastos de inversión por toda fuente para ese 2022, mientras que Piura tiene 10.000 millones de soles. En el tema de inversiones, Loreto tiene 1.700 millones de soles en inversiones por toda fuente, y Piura tiene 4.885 millones de inversión. Te das una idea de que definitivamente el tema de la parte electoral con respecto al tema de la torta presupuestal sí se relaciona directamente, ¿no? Una segunda lámina, por favor. Vamos a encontrar el tema también de la representación ciudadana, ¿no? Siempre decimos la representación ciudadana, cómo es que Loreto tiene más o menos 699.000 electorales hábiles en las últimas elecciones de 2021, donde que por cuota tenemos cuatro representantes al Parlamento Nacional
y todos ellos no llegan al 4%, o sea, del total de electores solamente representan el 4%. De estos 4 congresistas, bueno, el que ha tenido mayor votación ha sido Juan Carlos Moricelli, si ustedes se han dado cuenta por el tema de las noticias nacionales, por aparte del grupo de los niños, ¿no? Envuelto en esta trama de corrupción y dación de presupuesto a nivel nacional. Tenemos también a Hitler Savera Castano, que no sabemos quién es en realidad, a Jorge Alberto Morante, que sí tiene alguna representación, y Rocío Torres Salinas. De estos cuatro congresistas, solamente uno, Jorge Alberto Morante, se ha tenido algún tipo de dinamismo en cuanto a la presentación de propuestas, ¿no? La primera de ellas, creo que hay dos que vale la pena resaltarle. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del tema de fideicomiso, que ha tratado de perforar el fideicomiso, porque finalmente este fondo sirve para el desarrollo regional y nosotros durante muchísimos años hemos hecho incidencia para que se elimine el reintegro tributario para un fondo de desarrollo. Este fondo de desarrollo finalmente es para hacer inversiones, ¿no? Pero este congresista ha presentado un proyecto de ley para que perfore y para que se haga gasto social, sobre todo para el tema de educación y salud, ¿no? Que supera más o menos 900 millones de soles frente a los 270 millones de soles que se tiene anualmente para Loreto en los próximos 48 años. No tengo lo ocurrido con la presentación. Sí, ahí está. ¿No? Entonces, los demás candidatos como congresistas como Juan Carlos, Quejiti y Rocío Torres no han hecho ningún tipo al menos para Loreto no se ha hecho ningún tipo de propuesta, no se siente la representación de estos 3 congresistas con respecto a una propuesta hacia Loreto. El año pasado, antes de cuando más o menos se sabía quiénes van a ser los próximos candidatos, se hizo la mesa de concertación de lucha con la pobreza, trató de que estos 4 candidatos hicieran un compromiso con respecto a las demandas más urgentes que tiene Loreto y el trabajo, ¿no? Del Parlamento y de su representación respecto a qué se podría hacer para que estas demandas locales finalmente sean una propuesta en conjunto. Ninguno de ellos se ha presentado. Si miramos cómo es que miramos la representación de Loreto totalmente en contra con respecto a las demandas más sentidas de la población. Siguiente lámina. Una siguiente lámina. Bien, esta es la participación ciudadana, ¿no? Tenemos en las últimas elecciones, como los anteriores también, de los 699.000 o 700.000 electores hábiles, solamente el 61% se ha presentado a las elecciones generales del año anterior. O sea, tenemos más o menos 39% que no ha tenido la oportunidad de ir a un amplio electoral para que haga expresar su propuesta respecto a un determinado agente, ¿no? Este vacío de representación de más o menos que es 30 o 40% y en la última elección general se acentuado porque normalmente era 25, 30%, pero esta vez se ha llegado a casi al 40% de los electores, ¿no? Espero que esta vez, que este 2 de octubre, tengamos que reducir esta franja de los electores que no han podido concurrir a su acta de votación. Esta es una lámina para ver el número de electores. Te das cuenta de que en la elección anterior, el 2021, teníamos más o menos unos 700.000 electores hábiles. Ahora tenemos 23.000 personas más, 722.741 hábiles electores. Esta es una información del portal que sacado de RENIEC, ¿no? La semana anterior. Y tenemos 723.000 electores hábiles para esta elección del día 2 de octubre. Normalmente es una estrategia que aplican los candidatos para ver en dónde que influyen más en cuanto a su participación, en cuanto a su presencia, ¿no? Miramos de que los 2 distritos más importantes electoralmente encontramos a Iquitos, que tiene 122.000 o 123.000 electores, que representa el 17%,
San Juan, que es el distrito de San Juan, que es el 12%, Punchana el 9% y Belén, que es el 7%. Si el candidato que se concentra en el distrito metropolitano de Quito, que es Quito, San Juan, Muchana y Belén, prácticamente tiene más del 30%, 35% del electoral nacional, del electoral de la región, y versus Yurimaguas, que también es un distrito que es evidentemente más chauvinista, no permite que otro candidato de otra provincia se vaya y gane ese terreno. ¿No? Normalmente Yurimaguas es de los yurimagüinos y en el caso de Iquitos, básicamente ahí hay una colusión de candidatos. Entonces, en estas últimas semanas se ha visto una mayor participación ya en estos 4 distritos, en Iquitos, San Juan, Puchana y Belén. Desde julio hacia atrás ha sido un poco disperso la presencia de los candidatos en la zona metropolitana de Iquitos y más está en los lugares más pequeños, ¿no? Como por ejemplo la tiene Marañón, Loreto, Ramón Castilla, Maina, Requena, y ahora en los 2 últimos meses y ahora en este mes clave es donde que hay mucho mayor propuestas y mucho mayor presencia en el distrito metropolitano de Quito, ¿no? Y también en Yurimaguas, por cierto. Siguiente lámina, por favor. Una lámina 6 que vamos a mirar y que se ha trabajado respecto a la lámina 6. Ahí está, la lámina 6. Tenemos, con fecha de la semana pasada, tenemos 272 candidatos que están participando en estas elecciones al 2 de octubre. Tenemos a nivel regional, tenemos 11 candidatos. A la provincial tenemos 43, que son 8 provincias. Y tenemos 53 distritos, menos los 8 provincias, tenemos 56 distritos que están participando y ahí hay 218 candidatos, ¿no? La densidad, de hecho, en el caso del regional, es 11 candidatos para estar en la región. En el caso de la provincial, la densidad son 5 candidatos por cada distrito. Y en la provincia y en el plan distrital también tenemos una densidad de 5 candidatos por cada distrito, ¿no? Entonces, las elecciones 2022 tenemos 272 candidatos que están participando en estas elecciones al 2 de octubre. Siguiente. Este es el número de candidatos de los 11 candidatos al gobierno regional. Ahí está en la fuerza. Tenemos 11 candidatos, de los cuales 4, ¿no? En el caso de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Partido Democrático Somos Perú y Partido Político Nacional Perú Libre, son los 4 candidatos que representan una agrupación a nivel nacional. Desde Juntos por Loreto, Loreto para Todos, Misión Organizada Vía Integridad, Movimiento de Transa Región Amazónica, Movimiento Independiente Loreto, y Boga y Reivindiquemos Loreto son candidatos que tienen representación regional. Y casi el siguiente, la lámina 6, hemos hecho una tabla donde que podemos mirar cuánto el 64% de los 11 participantes tienen representación como movimiento regional y solamente 4 candidatos que representan el 36% tienen una representación nacional. Este es el panorama que tenemos en Loreto, que siempre ha sido así, los movimientos regionales han sido mucho mayor que la participación de los partidos nacionales en la campaña, sobre todo en a nivel regional, ¿no? La siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes estamos? ¿Cómo estamos ahora de participación? ¿Quiénes son los que están más o menos liderando las encuestas? Hemos hecho una mirada a todas las encuestadoras que están en Loreto. Ninguno de ellos nos parecía creíble en realidad porque cada uno tiene su propia encuestadora. Un día sacan uno, al día siguiente sacan otro, pero hay mucho interés en realidad por hacer prevalecer ¿qué te digo? Una mirada rápida respecto a qué es lo que está pasando en Loreto, pero sobre todo quiénes son los candidatos que están en representación. De los 11, 4 candidatos son los que están más o menos en carrera. La posibilidad de llegar al gobierno regional
Y miramos, y para confrontar esta data con respecto a quién podría ser el primero, segundo y tercer, cuarto lugar, también se ha conversado con dos o tres personas que han tenido mucho que ver con el tema de encuestas y hemos puesto una categoría, ¿no? El primer lugar, pero sobre todo ninguno de estas, las 2 de octubre, no creo que vaya a tener va a pasar más del 40% de la intención de voto. Nosotros creemos y estamos más convencidos de que va a haber una segunda vuelta electoral este 2 de octubre. Nadie va a llevar el 22 ni el 23%, ¿no? Pero el que está punteando las encuestas definitivamente es Jorge Luis Mera Ramírez, que ya tiene varias veces que está participando en esta ley electoral. No lo hizo la última vez, quedó en segundo lugar. Se supone que esta es su última oportunidad y que definitivamente él se tiene la idea acá en Loreto de que 3 o 4 veces que está participando le toca y es su turno, ¿no? Jorge Luis Mera Ramírez es una persona que está eh, en primer lugar en las encuestas, pero el problema que tiene, él no vocabiliza muy bien el tema de su propuesta, ¿no? No se ha presentado en las últimas debates que hay, ¿no? Si bien es cierto, es un profesor universitario, ha sido parlamentario, representante por Loreto, sin embargo, tiene muchos problemas en el tema de la comunicación, ¿no? No expresa muy bien sus ideas, ¿no? Y eso un poco le dificulta, ¿no? Y tampoco tiene temor incluso de irse a los debates. El siguiente es Jorge René Chávez Silvano, tiene problemas últimamente por el tema de cuestión administrativa. Hay una resolución de sanción administrativa que sacó el gobierno regional de Loreto hace poco y han elevado esto a servir para que ver si es que existe esa sanción o no, y finalmente servir le dio la razón al gobierno regional y por tanto Jorge René Chávez Silvano está impedido de ejercer cargo público en los próximos 5 años. Si la agrupación política Somos Perú gana en estas elecciones, él no puede ser gobernador regional, ¿no? El problema ha sido de que en los 2 últimos años del gobierno de Fernando Meléndez, él ha sido candidato al gobierno regional en la anterior elección departamental, y alcalde, por cierto, de la provincia del Ateneo Marañón, ¿no? Caminó y llegó finalmente a ser candidato al gobierno regional por las filas de Fernando Meléndez del Movimiento Independiente de Loreto. Sin embargo, no ganó las elecciones, por cierto, y de ahí, en los 2 últimos meses, parte de octubre, noviembre y diciembre del año 2018, él ocupaba el cargo de director regional de salud, ¿no? Y es ahí donde que le achacan y donde que definitivamente le hacen una sanción por un mal manejo administrativo. El tercer candidato en estas elecciones es Fernando Meléndez Celis, ha sido gobernador en 2015-2018, ha sido también parlamentario en la última, antes del golpe, y él está en el tercer lugar. Su estrategia de Fernando Meléndez es justamente hasta junio y la mitad de mayo estaba al interior de la región, tiene mucho arraigo a nivel de la región, pero está dando un paso fuerte ahora a nivel del distrito metropolitano de Quito, donde que ustedes saben tiene la mayor cantidad de votos y es muy probable de que pueda en estos 10 días que faltan a las elecciones puede dar un vuelco. Está probablemente llegando ya a un segundo lugar en la medida de que René Chávez está bajando su nivel de participación, no está en los debates públicos por la sanción que tiene y por los problemas que le pueden causar, y Meléndez está llegando casi a un segundo lugar, ¿no? Jorge Mera tiene un poco de problemas de comunicación y Fernando Meléndez como un tipo muy político, muy hábil, conoce, tiene experiencia, ¿no? Desarrolló muy bien la idea y creo que vaya avanzando progresivamente hasta la próxima semana. Y finalmente tenemos en el cuarto lugar a Juan Rafael Torres Valdión, que es del BUN, candidato también regional, ¿no? Está en el cuarto lugar, no ha subido desde ese nivel. Hay una muy fuerte relación entre el gobernador regional de Loreto actual, Iván Ochoa, con Torres Valdión en esta elección. Se dice que está financiando su campaña, pero no da mayores resultados, ¿no? Tampoco no se sabe de los debates que hay, ¿no? Como candidato al gobierno regional, no hay una propuesta de él, no se siente la propuesta, más está en emisoras, pero no se muestra una participación con respecto a los debates cara a cara con los electores, ¿no?
¿Cuál es la demanda más sentida de la población y cuáles son las propuestas que tienen los candidatos? ¿No? Se ha hecho una revisión de los 11 planes de gobierno, de los 11 candidatos al gobierno regional, y nos ha hecho un comparativo respecto a las demandas más sentidas de la población, que no son de ahora, por cierto, ¿no? Estas demandas que en la lámina 11 que estamos mirando. Bueno, hay una lámina 11, por favor. Sí, ahí está la lámina 11. Este es un trabajo que se hizo hace tiempo respecto a una consulta de 28 organizaciones sociales de base y se le preguntó cuáles eran las demandas sociales más sentidas de la población, ¿no? Entonces hay una demanda social muy sentida de hace 30 años y finalmente se ha incorporado hace 5 años más la conexión a Internet segura, pero la demanda más sentida de la población cuando tú o organizaciones o personas que tú le encuestas vas a sentir básicamente esas 4 cosas, ¿no? Interconexión eléctrica, tenemos la interconexión carretera Iquitos Costa Norte, tenemos la demanda con respecto a la conexión a Internet segura y la conexión de agua segura y desagüe, ¿no? Estas 4 demandas sociales son las que están en el debate de todos los años, ¿no? Esta demanda no es de ahora, son más o menos 30 años de antigüedad y cada vez los gobernantes, los postulantes al gobernador regional y los que están ya como ejecutivo, no han podido solucionar estos problemas que es de hecho a largo plazo. Ninguno de ellos te va a dar una nominación de cuatro años, definitivamente te va a hacer más o menos un trabajo permanente de no menos 2 periodos consecutivos, ¿no? Entonces, cuando tú ves las propuestas de los 11 candidatos, todas estas propuestas de demanda están justamente en su propuesta. Las demandas de los sociales se han asociado a las demandas de los candidatos políticos, sabiendo ellos de que no van a poder cumplir con sus compromisos, ¿no? de estas demandas locales. Sin embargo, también se ha asociado el tema de las inversiones, ¿no? Cuando tú miras las hojas de los candidatos y la propuesta del candidato, casi todas ellas son inversiones básicamente en educación y en centro de salud, ¿no? ¿Cuál es la idea de ellos? Es decir, de que si tenemos estas demandas sociales más inversión en educación y en salud, va a comenzar a mejorar la competitividad regional, ¿no? Ellos hacen bastante alusión respecto al tema de INCORE, ¿no? Y los resultados en últimos lugares en educación, en salud, tenemos anemia, DCI, que en realidad todos los años tenemos la misma posición, no hemos bajado, no hemos subido, al contrario, hemos mantenido ahí en el nivel 24, ¿no? Pero sí hemos subido bastante en corrupción, ¿no? Entonces, las demandas sociales, historias que tiene Loreto están contempladas en las propuestas que tiene el gobierno, sabiendo ellos de que estas demandas no van a ser resueltas en su periodo de gobierno, ¿no? Sin embargo, las inversiones en salud y educación sí son permanentes y se ha hecho muchísimo interés en los últimos años, ¿no? Sin embargo, las inversiones que han hecho en educación en los últimos años no ha mejorado la calidad educativa de los educandos y tampoco en los centros de salud tampoco hemos tenido una respuesta casi asintomática respecto a de que si hay un buenos centros de salud tenemos una buena salud. Eso no ha ocurrido, ¿no? Y el último, tenemos un problema aquí en Loreto porque el hospital Iquitos, que ya lleva ya desde el 2017 en construcción hasta ahora, no se va a construir, no se termina y no se va a terminar. Mira cuántos años ha pasado y ni siquiera un centro de salud, un hospital, que no ha podido terminar en este periodo de gobierno. Y finalmente, esto es la última lámina que vamos a presentar hoy respecto a lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros le llamamos el resultado de las finanzas públicas, efecto Ponzi le llamamos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Este es un ensayo ya de lo que estoy escribiendo un libro sobre finanzas públicas que hemos solicitado al gobierno regional hace 10 días, ¿no? A la oficina de hay una oficina respecto a la OSI, hemos pedido información respecto a cuáles han sido las demandas administrativas, penales que han tenido cada gobierno regional, ¿no? Estamos hablando de Robinson Rivadeneira en el periodo 2003-2007, estamos hablando de Iván Vázquez del 2014, de 2007 hasta 2014, estamos hablando de Fernando Meléndez Celis de 2015 a 2018,
y el gobernador actual del 2019 al 2022, cuántas demandas administrativas y penales han tenido al terminar su periodo de gobierno. Pero lo que estamos presentando es de que Loreto, a pesar de que se ha tenido mucho mayor inversión, porque en Loreto, como en los demás departamentos, el problema presupuestal no es una debilidad, al contrario, hay mucho presupuesto que hay, pero no se está gastando con efectividad. Y lo que se gasta, no se ha hecho una buena obra. Por eso es que le he llamado efecto Ponce, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años, no? En los últimos años lo que ha aumentado es el tema de la corrupción aquí en Loreto. O sea, las inversiones definitivamente llevan un aumento de corrupción. El aumento de corrupción, nosotros pensábamos hasta el año pasado de que va a haber un cambio generacional, ¿no? El efecto que ha tenido la pandemia, ¿no? Y las consecuencias de la pandemia ha servido para que se fuerce el cambio generacional en la administración pública, porque echábamos la culpa hasta antes de la pandemia de que todos los problemas de corrupción justamente es porque hay un grupo humano de personas de mucha edad no trabajando ya en la administración pública, se han enquistado en el poder administrativo, y eso es lo que ha causado la lentitud de la administración pública y también la alta corrupción. Sin embargo, cuando vino la pandemia había un cambio generacional forzado, porque hay mucha gente que es vulnerable de 40, 45 años para arriba, han tenido que salir de sus cargos, han entrado gente joven. Sin embargo, la corrupción no ha disminuido, ha aumentado velozmente, y esto se ha corroborado con los informes de Contraloría que a nivel nacional ha salido el año pasado y en julio también de este año respecto al aumento de corrupción en cada uno de los departamentos. Y Loreto ha pasado desde 2020 de 400 millones a cerca de 900 millones de soles en el tema de corrupción por los 3 niveles de gobierno. Otra cosa que ha ocurrido en el tema efecto Ponzi de las finanzas públicas en los últimos años es incremento de la debilidad institucional, ¿no? A todo nivel. Cuando uno se hace encuesta a los ciudadanos y le pregunta si es que tiene confianza con el policía, si es que tiene confianza con su gobernador, con su alcalde, con su institucionalidad, con el fiscal, con el juez, te damos cuenta de que no hay una confianza frente a ellos, ¿no? Porque todos los asociamos el tema de corrupción, ¿no? El tema de corrupción y también, como lo ha dicho ya Joan Velázquez, el tema también de la minería y de los efectos de la corrupción respecto al tema también del financiamiento de campaña. Entonces, el incremento de la debilidad institucional es muy fuerte, se ha acelerado en los últimos 2 años, y nosotros pensábamos finalmente de que la institucionalidad se iba a fortalecer en los últimos años. Hace 2 meses estaba un evento, ¿no? Y le decíamos a la municipalidad provincial, mira, la municipalidad provincial de Iquitos debe trabajar normalmente con 1.300 personas, pero cuando hacemos una información, sacamos algunos datos, la PEA total de trabajadores que tiene la municipalidad provincial de Mayna es de más o menos 2.300 personas. Cuando se le preguntó a los candidatos que estaban postulando a la alcaldía provincial, le dijimos, ¿qué va a pasar, no? Si tenemos una institución que eficazmente trabajarían con 1.300, pero tenemos 2.400 personas, ¿qué vamos a hacer con todo ese personal? Entonces, no dando una respuesta adecuada. Loreto, el caso del gobierno de Loreto, también ha aumentado tremendamente sus números de planilla de trabajadores, y eso le da mayor lentitud a la administración pública. Hemos visto también cómo es que proyectos como el ZE, el proyecto Bosque, que tiene muchos recursos, se ha ralentizado por efecto de la burocracia y también por el tema de la corrupción. Con respecto al tema de la mala, nosotros llamamos cemento malogrado, y cemento malogrado le relacionado con el tema de la mala obra, ¿no? La mala obra que también la Contraloría hace poco, en agosto, sacó un informe respecto a las obras paralizadas, y esas obras paralizadas justamente es de que tenemos una cantidad de obras listadas que no han sido terminadas, ¿no? Y cuando miramos, si nosotros miramos al MEF y miramos cuánto es que se ha gastado y quién está liderando la inversión pública a nivel Perú, parece que Loreto está en uno de los 3 lugares, y siempre ha sido una fotografía de portada en los últimos meses, ¿no? Siempre a fin de mes o comienzo de mes, Loreto o el gobierno regional hace su propaganda y pone primer lugar en inversiones. Cuando miramos el primer lugar de inversión, automáticamente nosotros decimos, bueno, es más eficiente sus gastos, pero no es así. Cuando comenzamos a hacer una contabilidad y comenzamos a chequear
qué obras que se están comenzando se han paralizado, no están terminados, te das cuenta de que no es así. Entonces, el tema de las malas obras o el segmento mal logrado se ha acelerado en los últimos años en ese tiempo aquí en Loreto. El tema del aumento de la inseguridad ciudadana, si bien es cierto, el gobierno regional tiene que ver mucho porque es presidente de esta Comisión de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, Quito está volviendo cada vez más inseguro, no ese Quito es apacible, esa linda ciudad bonita, ¿no? La isla bonita de hace años, donde que tú puedes conversar tranquilo, estar en tu vereda y conversar con tranquilidad. Ahora, no es así, hay una frontera porosa de más o menos 3.000 kilómetros, donde que también los brasileños, los colombianos, los venezolanos, y esto ha aumentado tremendamente la inseguridad ciudadana. Hasta hace 2 o 3 meses salió una información respecto a los pedidos de cupo y a las empresas, lo que no había nunca en Loreto y Iquitos en particular. Si bien es cierto, hay robos, ahora hay robos con mano armada, y ahora están comenzando a escalar otro nivel. El escalamiento a otro nivel es respecto al pedido de cupos, no tanto ahora, sino los negocios que están comenzando a funcionar, ¿no? Eso no se ha visto nunca, se está viéndose ahora, ¿no? Pero el aumento de la seguridad ciudadana es tremenda. Y lo que ha hecho el gobierno regional como respuesta a combatir la inseguridad ciudadana es comprar más motos, más unidades móviles, ¿no? La municipalidad crear más policías. Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que definitivamente puedes crear más leyes, más normas, más policías, más infraestructura, más macabra y vigilancia. Sin embargo, esto no ha detenido el tema de inseguridad ciudadana. Yo creo que el tema no va por ahí, el tema de inteligencia de la policía que no está funcionando bien, ¿no? Y el aumento de la inseguridad ciudadana no necesariamente tiene que ver con aumento más de policías en una ciudad tan pequeña, ¿no? Tan cosmopolita, pero que no tiene ningún nivel de conexión a nivel nacional, o sea, con la carretera, como ocurre, por ejemplo, con Pucallpa, como ocurre con San Martín Tarapoto. Cuando tú te vas a Tarapoto, nadie te pone un seguro a tu moto, a pesar que tiene ya hacia la carretera nacional, pero aquí en Iquitos tú pones tu moto y tienes que ponerle seguro, pagar a alguien que te cuide. Es decir, es cada vez más se está incrementando. El otro problema que tenemos es el aumento de las economías informales ilícitas. Nosotros hicimos un trabajo hace años y también el año pasado lo hemos actualizado, y en este 2022 también hemos actualizado la cantidad de producción de hoja de coca que hay en Loreto, ¿no? Shuar nos habla de Amazonas, ¿no? También hay Ucayali, San Martín un poco, por cierto, pero Loreto tiene mucho más actividades ilícitas que Amazonas, ¿no? La producción de hot coca en Loreto ha aumentado enormemente en los últimos años, sobre todo en Bajo Amazonas, que está en Ramón Castilla, que tiene límites con Brasil y también con Colombia, ¿no? Entonces ahí es donde que se concentra la mayor actividad de economías informales. Y en el otro tramo tenemos el Putumayo, ¿no? El Putumayo básicamente con Colombia y a vuelta, ahí se combinan dos cosas. Uno es el tema del narcotráfico, pero también el tema de la subversión, que también está comenzando a meterse en ese terreno. Se habla mucho de que en ese lugar, en el Putumayo, están viendo los carteles de la coca de Sinaloa, ¿no? Y están haciendo una presencia mucho mayor en ese terreno. A pesar que en el 2018 el gobierno nacional ha creado un sistema, una forma de cómo contrarrestar las economías informales en ese lugar, las actividades ilícitas. Sin embargo, no la ha podido controlar, ¿no? El 2018 ha creado una propuesta de mantener, en todo caso, de controlar el territorio a través de un programa que no ha dado resultados. No solamente es la economía de la producción de hoja de coca, que también tiene que ver mucho con el tema de los candidatos al gobierno regional, al gobierno local también, porque si hay una asociación, de hecho, se habla mucho de una asociación del financiamiento ilegal con respecto a las campañas electorales. El otro economía informal que ha crecido también muy fuerte en los últimos años ha sido la minería aurífera, ¿no? Mira, tenemos 19 años que viene trabajando cerquita nomás en la cuenca del Nanay,
una actividad que tiene más o menos 100 a 120, ¿no? Pequedragas que le llaman, que cuesta más o menos unos $500 en construirse. Sin embargo, se estima que más o menos hay 35 toneladas de oro que se produce anualmente. Sin embargo, el oro no lo vemos en Iquitos en realidad, sino que como tenemos una frontera porosa, todo el financiamiento es colombiano y brasilero y se va por esa ruta, ¿no? Se va por estas cuencas, llegan hasta Brasil y Ecuador, y lo que viene a Loreto son dinero. Ese dinero finalmente sirve para lavar. Hay muchos negocios que están creándose en los últimos años, pero también un financiamiento informal a través de los créditos gota a gota que hacen los colombianos y que ha crecido enormemente aquí en Loreto. Entonces, este es el panorama del efecto de las finanzas públicas Ponzi, que lo hemos llamado en los últimos años, y que no ha sido una respuesta en contra respecto a las demandas más sentidas de la población. No ha sentido la población que representada por un gobierno regional ni por un alcalde que ha mejorado las condiciones de vida de su sociedad. No tenemos un patrón de producción que ha generado empleo, no ha generado ingresos. Tenemos un departamento con 368.000 kilómetros cuadrados que no ha sido integrado, que no ha promovido generación de empleo y que no ha tenido un respeto grande con respecto a su riqueza natural, con sus potencialidades, ¿no? Nosotros creemos de que en este 2023 se han hecho un cálculo 2023-2026 de que el gobierno regional de Loreto va a tener mucho más presupuesto que lo que tiene actualmente el gobierno regional de Loreto. Cada vez más, entre 2015 y 2018, tenemos más o menos un promedio de 220 millones. El gobierno regional actual ha tenido más o menos unos 400 millones. Y nosotros decimos de que en el periodo 2023-2026 solamente el gobierno regional va a tener cerca de 950 millones de soles en inversiones, mucho más grande que hemos tenido en los últimos años, pero no te garantiza de que todo este problema que tenemos ahora lo van a solucionar. Cada vez hay una degradación de la institucionalidad, cada vez hay un aumento más de la corrupción y cada vez las malas obras no están posicionando respecto a los expedientes técnicos. La iniciativa ciudadana creemos de que no va a aumentar, no va a disminuir y las economías informales va a seguir escalando. O sea, no tenemos garantías en este momento de que en el próximo gobierno, 2023-2026, las condiciones de los ciudadanos de Loreto, la percepción respecto a su institucionalidad va a mejorar. Este es el panorama que doy de Loreto y estamos dispuestos al diálogo. Gracias, Roger, por tu presentación de este contexto electoral en la región de Loreto, donde nos has podido señalar, digamos, cuáles son las demandas de la población, pero sobre todo también cuáles son los temas que se están ahí discutiendo a nivel de la coyuntura o de la campaña electoral, y sobre todo señalar estos temas que aparecen, ¿no? Como ya una constante en los temas a resolver a nivel de las regiones de todo el país, que es la corrupción, la inseguridad ciudadana y sobre todo las economías informales e ilegales, ¿no? Y este tema también que decías al último tú, de que a veces hay problemas de gestión, ¿no? Mayormente son problemas de gestión porque no es un tema de presupuesto, sino cómo en qué se invierte, cómo se prioriza, ¿no? La inversión, y sobre todo cuando señalabas que va a haber un aumento de presupuesto, ¿no? Y sobre todo en zonas como Loreto, minera o petrolera, ¿no? Entonces, está abierta la participación de todos y todas. ¿Quién quiere comentar o hacer una pregunta a Roger sobre su exposición? Entonces, mientras se animan, a ver, está pensando en este tema de cómo se está discutiendo a nivel, la problemática a nivel en los medios, ¿no? Hay, se siente o no ya este tema de la discusión en propuestas, cómo está la propuesta de los candidatos en los medios de comunicación, cómo eso se está constatando también con la demanda de la población, ¿no? A ver si por eso podemos... A ver, yo ahorita me encuentro en Trujillo
pero siempre cada vez que voy a una región me compro medio de alguna forma de comunicarme, ¿no? Pero no he encontrado ni siquiera en Tarapoto, que estuve una oportunidad, ni en Pucallpa, la cantidad de los medios informativos que se tiene en Quito. Quito puedes amanecer desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche con medios de comunicación local, dándote de todo, con todo, y cada uno con su respectiva ofrenda respecto a quién te está financiando este programa, ¿no? Lo curioso es de que ninguno de los candidatos, tanto regional ni local, ¿no? Dice lo que está en su propuesta como candidato. Tú vas al jurado de elecciones, vas a encontrar la propuesta de los candidatos, pero en los debates, cuando tú escuchas, dicen otra cosa respecto al tema de su propuesta, totalmente diferente. O sea que se amodelan su coyuntura. Una cosa es, te hablan de su propuesta, está escrito su propuesta, cuando tú escuchas su debate y su diálogo respecto a una representación, vas a encontrar de que difiere mucho con el tema de su propuesta. Hay algunos, por ejemplo, en el caso del señor Mera, que está candidato, que es el número 1 en estas elecciones y probablemente sea el gobernador regional, no se está presentándose al menos en este mes de septiembre, que es elemental, no se ha presentado a ningún debate público, ¿no? Está más o menos en plazas, en plazuelas, en calles, se cree ganador, pero no se está presentándose al debates que está haciendo el EBS, por ejemplo, que está haciendo Jurado Nacional de Elecciones, que ha hecho en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Es decir, hay bastantes organizaciones que están haciendo debates electorales, pero los que se sienten ganadores, por ejemplo, en el caso de Mer, el caso de René Chávez, no se está presentando. Ayer hubo un debate respecto básicamente el tema de salud, estaba promocionado por el Jurado Nacional de Elecciones y el cuerpo médico. Sin embargo, René Chávez, que es médico, no se ha presentado. Jorge Mera, que está en primer lugar, tampoco se han presentado. Estaba Fernando Meléndez, estaba segundo Jorge Meléndez, estaba otros candidatos, pero no se ve y no se escucha en los debates a estos los dos principales candidatos a la elección regional en estos días. Bien, gracias, Roger. No sé si hay alguna participación más sobre este tema, alguna pregunta para que Roger nos pueda responder. Estoy revisando a ver si hay... Otra cosa que hemos visto también es el tema del valor público, ¿no? El valor público del expediente de la obra, no hay una relación entre el servidor público con el valor público de la obra, ¿no? Entonces, cuando tú mires esa relación, definitivamente no le encuentras ninguna simetría y vas a mirar de que el valor público no es algo significativo. Cada obra que se hace tiene un efecto colateral y esos efectos colaterales son de que están cerrados negocios. Hemos mirado, por ejemplo, la obra que están haciendo el Boulevard de Quito. Si el Boulevard de Quito ya tiene muchos meses de atraso, sin embargo, esos meses de atraso ha tenido efectos colaterales. Y uno de esos efectos es justamente de que se han cerrado negocios, han perjudicado problemas en la infraestructura de las familias, de las casas que están alrededor, y no solamente ahí, sino en varios lugares donde que empiezan una obra y finalmente no termina, porque el cartel de obras que tú pones no te dice 180 días de plazo, pero no te dice el inicio de obra. Por ejemplo, tú dices va a terminar en 100 días, pero no te dice un día específico, o sea, la obra, cuándo exactamente empieza, y ahí no puede llevar a contabilizarse, ¿no? La otra cosa que también que hemos visto es de que los comités de obras en la calle, en cada obra que se hace, sobre todo en las calles, que veredas, no se están organizando. Solamente nos viste en el caso de Puchana, sí, con 5 obras de las rasantes que han estado haciendo incidencia, pero de la cantidad de obras que se está haciendo no hay una organización social, no hay una organización social. Probablemente lo que está ocurriendo es que los mismos dirigentes políticos que demandan una obra determinada se coluden con la administración, con la municipalidad o con el gobierno regional para que finalmente esta obra no sea vigilada, ¿no? Solamente tenemos una experiencia en el caso del distrito de Punchana, donde que sí hay
una representación civil respecto a la organización de vecinos que se juntan para vigilar un obra. El resto no se ha visto, ¿no? Yeah. También Pilar Arroyo también ha levantado la mano para hacer una pregunta o un comentario. Te escuchamos, Pilar. Sí, buenos días, Roger. Gracias. Muy interesante. He aprendido mucho sobre la región, pero me ha quedado una inquietud. Tú dijiste que eran 699.964 electores y que en la elección para Congreso solo habían participado 3.9, mejor dicho, los 4 4%. congresistas elegidos habían sido solo con el 3.9% de la votación. Es decir, nada de representatividad. Entonces, no sé si han habido estudios tratando de determinar por qué esa baja representatividad. ¿Es porque ha habido mucho voto en blanco? ¿Es porque ha habido demasiados candidatos, o sea, mucha dispersión del voto? ¿O porque la gente ha viciado o ha votado nulo? O sea, si ha habido algún estudio sobre por qué tan baja representatividad, porque me parece que es muy por encima de los porcentajes de los promedios nacionales. Gracias. Así es, Pilar. En realidad hay mucha dispersión de votantes, de candidatos, y finalmente hay una pugna respecto a quién podría ser el que represente al departamento de Loreto, ¿no? El segundo es respecto de los votos viciados, ¿no? Pero nos ha llamado la atención también el año pasado cuando advertimos este defecto que vimos, cuál es la representación que tiene la demanda local, la demanda de Loreto frente a una postura de una representación en Parlamento Nacional, ¿no? Por eso es que hacemos incidencia para que la mesa de concertación hiciera un acuerdo en los cuatro candidatos primero y luego los 4 congresistas para que estas demandas sociales finalmente lleguen a una sola demanda, que los 4 candidatos o los 4 representantes, los 4 congresistas tengan, que todos los esfuerzos se vayan justamente a mirar y a resolver o a proponer las demandas de la población. Esto finalmente no se ha dado, ni siquiera los 4 candidatos han podido estar en un solo lugar para firmar este acuerdo y finalmente llegamos a eso, ¿no? Es muy bajo la representación, en realidad nadie se ha advertido hasta el año pasado que nosotros publicamos y otra vez lo hicimos hace poco, de que la representación respecto de la población no se siente en cada uno de estos 4 congresistas que tenemos, ¿no? Por eso es que de los 4 congresistas que se tiene, uno, el señor Morante, es el que está haciendo mayor incidencia en cuanto a la presentación de propuestas y los otros 3 definitivamente se han desaparecido de la acción de presentar alguna propuesta legislativa en el Parlamento respecto a mejorar las condiciones de la población. Respecto a los estudios, no hay ninguna, Pilar. En realidad se ha mirado, más que nada son unas provocaciones iracundas, respuestas en los medios de comunicación, pero nadie se ha hecho un estudio respecto a por qué esta baja representación. El año pasado nosotros hicimos un artículo respecto a este tema, este año también, pero de ahí no se hizo ningún estudio respecto a por qué Loreto tiene una baja representación respecto al nivel de su nivel electoral. Y probablemente en las próximas elecciones, mira, tenemos 723.000 electores hábiles y tenemos una cantidad de candidatos, todos ellos van a una dispersión enorme. Y en el caso del gobierno regional, yo sugiero que va a haber, me imagino que va a haber una segunda elección porque nadie va a llegar ni siquiera al 25% en esta contienda electoral del día 2 de octubre. Bien, entonces, si no hay otra participación, algún comentario, estamos llegando a la parte final y quiero reiterar el agradecimiento a Shawar Velázquez, que nos dio digamos, la situación, el contexto en la región Amazonas, y también a ti, Roger, que nos ha dado también contexto en la región Loreto, ¿no? Y a nombre de ESCO, queremos agradecer también la participación a ustedes dos y también a todos los participantes en este martes de coyuntura que nos tocó el tema de la región Oriente. Entonces, agradecemos a todos y a todas su participación en este martes de coyuntura y ya estaremos
encontrándonos en una nueva oportunidad. Gracias. Gracias con todos, gracias por ustedes.